Hola amigos, sean bienvenidos a una transmisión especial de Conoce tus candidatos de Dragón Estéreo del Instituto San Miguelense. El día de hoy nos acompaña el candidato independiente Raúl Ramírez. Mucho gusto, Raúl. Muchísimo gusto a todas y todos. Un saludo a todos los que están escuchando en Facebook, a los que están sintonizados en donde sea, en el coche, aquí en la escuela, que lo van a ver después en su casa. Les mando un abrazo a todas y todos. Bueno, pues el día de hoy se abre este espacio para conocer un poco sobre las propuestas y dar a conocer a los jóvenes sobre qué es lo que esperan o para, pues sí, para la alcaldía de San Miguel. Eh, Dentro de esta sección vamos a tener varios bloques. El primero consiste en hacerle un poco preguntas personales, las cuales va a sacar de este pequeño bowl que tenemos aquí. En la siguiente sección vamos a hacerle ya un poco más preguntas relacionadas sobre su campaña. Y el tercero consiste en preguntas del público. Obviamente esperamos y agradeceríamos que fueran desde el respeto posible. Y son preguntas que haremos a todos los candidatos a lo largo de la semana. Si gustamos. Bueno, pues vamos a comenzar con el primer bloque, que son las preguntas personales. Por favor, candidato, si nos podría ayudar a tomar una pregunta. Claro que sí. Bueno, se la leo. Si pudiera hablar con cualquier persona, ¿con quién le gustaría hablar? Puede ser que ya haya fallecido. La verdad, si pudiera hablar ahorita con cualquier persona, hablaría con mi papá, porque murió en el 2012 y la verdad nunca lo he extrañado desde que falleció porque él pasó 10 años convaleciente. Entonces yo lo vi pasar por una lucha enorme por salir adelante, por sacar adelante sus temas de salud, por darnos un buen ejemplo, pero pues cuando falleció, la verdad, yo creo que yo dije, qué padre que ya está descansando, qué padre que ya llegó a lo que sigue. Entonces nunca alcancé a sentir esta grave tristeza, solo un poquito de soledad, pero me da mucho gusto por él, me da gusto que ya estaba en lo que sea que sigue después de esto, ¿no? Y en el 21, cuando la crisis económica del COVID por fin se sintió, yo nunca había hablado con mi papá sobre qué hacer en una crisis económica. Él también fue alguien como yo, entró, luchó, igual que mi mamá que está aquí conmigo, pues le entramos como familia siempre a todo y siempre estamos trabajando. Y cuando fue la crisis económica, yo dije, ching, ¿cómo me gustaría hablar con mi papá para que me dijera pues, sus tips de cómo lidiar con un evento tan fuerte como la crisis después del COVID, ¿no? Y ya estamos a varios años, de ese 21 a 3 años, me siento cada vez más recuperado, nuestro despacho está creciendo y creciendo y creciendo, hemos crecido el triple de lo que éramos en ese entonces. Tenemos un despacho, por cierto, a quienes no sepan, tenemos un despacho legal aquí en el centro de la ciudad. Hemos tenido egresados de aquí de la universidad trabajando para nosotros en áreas de comunicación, en áreas de administración. Y y pues ha crecido muchísimo el despacho, pero aún así, todavía hoy, después de todo ese tiempo, si pudiera hablar ahorita con alguien y que me conteste, porque si hablo mucho con él, pero la cosa es que te conteste, ¿no? Sería con mi papá, me daría mucho gusto poder hablar con él ahorita. Muchas gracias por su respuesta. Si gusta sacar otra pregunta. Claro que sí. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuáles eran sus sueños cuando era niño? Cuando era niño, yo me acuerdo, cuando era niño yo me acuerdo que yo quería hacer todo. Quería ser buzo, quería ser bombero, quería ser astronauta. Si tú me traías alguna otra de esas profesiones que todos los niños quieren ser, yo también la quería sumar. Entonces yo decía, de 7 a 8 de la mañana voy a ser bombero. Y de 8 a 10 voy a ser buzo. Y así hacía mi mente solita, pensaba como, y claro, yo podría organizar mi día por horas, ¿no? Y así estuve, me acuerdo, muchos años, o sea, de que yo estaba convencido que se podía hacer de todo. Luego, la verdad, me desconecté de esa idea mucho tiempo, toda mi secundaria, toda mi preparatoria, pero cuando pasé a la vida estudiantil universitaria, pues primero estudié música en el Fermata, luego estudié fotografía en la Ibero León, luego comunicación en la Ibero Ciudad de México, luego derecho y economía en el ITAM y luego la maestría en filosofía en la Ibero, ahí en Ciudad de México. Y entonces sí, mi día se empezó a cuartear. En unas horas eres estudiante de filosofía, en otras horas eres ya pasante de derecho en un despacho, en otras horas ya eres
el estudiante de economía que está tratando de pasar a ECO 5, que es la ECO más difícil de todo el ITAM. Y entonces me acordé de cuando yo era niño, mi sueño era poder dividir mi vida en varias cosas, ¿no? Entonces medio lo cumplí, solo que las profesiones que escogí no son tan divertidas como buzo, bombero, ¿no? Sí. Eso se escucha mucho más divertido que... Aún así, me la paso muy bien. Y el otro día un amigo me dijo, oye, si tu niño interior pudiera ver que en qué te has convertido, estaría emocionado. Y yo creo que estaría emocionadísimo. Yo creo que sobre todo lo que estamos haciendo ahorita en política, yo creo que le daría muchísimo gusto a ese niño de 7, 8 años decir, órale, estás luchando, estás empujando por las personas que no tienen una voz y estás logrando poco a poco tus sueños. Yo creo que sí estaría muy emocionado. Y no son los mismos sueños, pero creo que también le daría mucho gusto. Parte como que lo siguió, ¿no? Sí, algún día podré todavía ser bombero, ¿eh? Estuve el otro día con los bomberos de aquí de San Miguel y me di cuenta que siempre necesitan voluntarios, así que quién sabe, quizás todos deberíamos de pasar por la experiencia. Claro. Buzo no sé, la verdad una vez lo intenté y se me hincharon los ojos, acabé casi ciego toda la tarde, entonces no, buzo ya, estoy seguro que buzo no sé. Bueno, al menos lo intentó. Al menos lo intenté, así es. Bueno, muchas gracias por su respuesta. Por favor, si nos podría ayudar con la tercera pregunta. Claro que sí. ¿Qué dificultades se le presentaron en su camino académico? Las mismas que ustedes están enfrentando o van a enfrentar. Yo fui becado toda mi vida académica. Cuando entré al Fermata no tenía como tal una beca, sino que me fui a la aventura yo solo. Y mi familia la verdad es que no nos alcanzaba para pagar la escuela, entonces pobrecitos del Fermata creo que pagamos la primera colegiatura y luego no pagamos y luego tuve que entrar en un acuerdo con el Fermata para los pagos. Se hizo un relajo y ahí me di cuenta que yo tenía que trabajar y estudiar, que no podía nada más estudiar. Entonces, ¿cuál fue mi primer problema académico? Que siempre tuve que estar trabajando, siempre tuve que estar encontrando ingresos paralelos para poder estar en la escuela. En algún punto decidí que la música no era lo único que quería hacer, así que me fui a estudiar un diplomado en fotografía en León, al Ibero León. Y otra vez, trabajar y estudiar. Entonces yo me regresaba de León todos los días. Yo iba allá y regresaba para trabajar aquí en el negocio de mi familia como barman, como mesero. Teníamos un restaurancito bar y pues ahí yo tenía que hacer lo que pudiera para sacar mis ingresos. Ya después cuando me fui a la Ibero Ciudad de México a estudiar comunicación, entré con beca y además fui becario, que la diferencia es que la beca te la dan por tus calificaciones y becario es porque trabajas para la escuela y te pagan con un porcentaje de tu colegiatura. Entonces creo que en total juntaba como el 80%. El otro 20% tenía que sacarlo con un trabajo en una galería de arte donde yo les programaba la página web y cositas así. Y pues mi papá y mamá me ayudaban con lo que podían. Y cuando salgo de la Ibero, cuando por fin termino comunicación, lo primero que yo pienso es, bueno, pues ya voy a poder tener ahora sí mis ingresos, ¿no? Ya voy a ganar muy buen dinero. Y salí además, tuve la suerte de que una revista me contrató para ser el editor de la revista en general. Querían tener un recién egresado para ver si eso les daba más innovación. Y pues fui el único egresado de esa generación que yo creo que tenía debajo colaboradores, ¿no? En lugar de ser el colaborador de abajo hacia arriba, pues a mí me pusieron un poquito arriba en el escalafón y pues no me alcanzaba el dinero tampoco, ¿no? Sí, bueno, ¿a qué hora llega el dinero a la mesa, no? Y renuncié como al año porque no me alcanzaban para pagar las cuentas, para tener la vida que yo me quería dar. Y me contrató una revista de Nueva York y yo dije, órale, ahora sí ya la hice porque en Nueva York pagan en dólares. Y pues nada, la revista quería que yo viajara a todos lados, entonces tenía que estar, me dieron un puesto de editor at large, que significa si eres editor, o sea, no eres colaborador, eres editor, tienes un poquito más de estatus, pero el at large significa que andas viajando para todos lados. Y de repente me encontraba en Europa, de repente me encontraba en Canadá, de repente otra vez aquí en México, y en ese año y pico de mi vida, pues no me alcanzaba la lana, porque pues qué sirve que te paguen en dólares si un sándwich en París te sale en una cuarta parte de tu salario, ¿no? O sea, es una locura y pasó otra vez otro año y medio, no me alcanzaba la lana. Y una ONG de Estados Unidos me dijo, oye, queremos becarte para que estudies Derecho, siempre y cuando sea en México, ¿no? Puedes estudiar Derecho en la universidad que quieras, siempre y cuando sea en México. Incluso esta ONG me dijo, vemos que en la ciudad en la que tú naciste hay universidades de Derecho, si quieres estudiar ahí no hay ningún problema. Y yo les dije, bueno, si me pagan economía, yo con mucho gusto estudio Derecho. Les cayó en gracia, pero dijeron, está bien, te pagamos economía, ¿dónde quieres estudiar? Y el ITAM daba los 2 grados, daba Derecho y Economía en plan conjunto, que significa que pierdes tu vida personal y te vuelves un esclavo de la escuela.
Si llegas, te dicen aquí tu vida personal, deposítala en este cuarto, va a estar ahí cuando salgas, pero ahorita pierdes tu sanidad mental y todo lo demás. Y todavía tienes que pagar. Y todavía tienes que pagar. Y la beca Lo Padre fue que empezó a pagar la colegiatura. Entonces yo seguí trabajando para esta revista un año o dos para pagar mis gastos de pues, mis chicles, ¿no? Ujú. Y volví otra vez a darme cuenta que el tema del ingreso, y mucha gente me ha dicho, ahora que ya les conté la historia académica, ay, no, Raúl, es que tiene un hambre por conocer más cosas. Pues más bien tenía y tengo todavía ganas de que mi familia esté bien, de que el ingreso sea el adecuado. Y pues me di cuenta que con comunicación no se podía, con música mucho menos, era una locura lo que iba a ganar si me hubiera quedado en la música, con fotografía también era un problema. Y estuve entonces en el mismo lugar en el que están ustedes. Estudiamos para que nuestra pasión se convierta en una jornada laboral, para que esa jornada laboral nos dé el ingreso que necesitamos para vivir, pero sintamos que lo que hacemos lo haremos gratis, ¿no? O sea, que sea tan reconfortante nuestro trabajo, que lo convertimos en jornada laboral, pero no se convierte en un yugo, sino que es parte de nuestro día a día. Yo he tenido esa búsqueda todos estos años y me tardé mucho en encontrar mi pasión. Mi pasión es el derecho social, el derecho para los que menos tienen, muy mezclado con la música, muy mezclado con el cine, muy mezclado con la comunicación, y más o menos he ido encontrando ese balance en mi vida. En la campaña, pues las canciones de la campaña las escribimos nosotros, yo compongo, yo las grabo, varios miembros de la campaña las han cantado junto conmigo, y al final todo esto se cuaja en este movimiento político que va mucho más allá de una elección y que estamos tratando de convertirlo en un vehículo para que los jóvenes puedan entrar también a la política, pero también a sectores productivos, para que nos interconectemos todos. Entonces la pregunta te la contesto así. Los grandes retos académicos que yo viví son los mismos que viven ustedes. Ingreso, mejorar las condiciones de vida, asegurarme que mi familia y yo estemos bien. Y al final he convertido esto en una lucha para que pues, todos tengamos un poquito más el piso parejo, para que tengamos un poquito más acceso a mejores escuelas, mejores profesiones, mejores trabajos. A mí me interesa mucho el tema de la bolsa de trabajo. Yo creo que es ilógico que el municipio no tenga una bolsa de trabajo que funcione para los jóvenes. Ya tenemos universidades, esto no había. Cuando yo me fui a estudiar prepa afuera, no había ni prepas aquí en San Miguel para estudiar. La única que estaba era la del Valle y se acababa de cerrar. Cuando me fui a Querétaro a estudiar prepa, había 3 o 4 prepas aquí que no tenían el nivel que yo quería. Y bueno, el punto es, ahora que ya tenemos universidades, queremos una bolsa de trabajo, por ejemplo, y esto tiene que ver con la pregunta que me hicieron. Muchas gracias, candidato, y gracias por compartirnos de tu experiencia. Con esto damos finalizado el primer bloque y vamos a continuar con el segundo bloque, el cual ya mi compañera les explicó un poco. Tenemos aquí una serie de preguntas acerca sobre la campaña del candidato y pues de igual forma van a ser al azar. Recordemos que estas mismas preguntas se le hacen a todos los candidatos. Así que sí, por favor, candidato, si nos podría dar un número del 1 al 10 y empezamos con la siguiente pregunta. 3. 3. La pregunta 3 dice, ¿qué tan importante es inculcar las tradiciones y cultura artística en los jóvenes hoy en día? Es súper importante. El tejido social de San Miguel de Allende está destruido justo porque hemos descuidado este tema medular. Cultura, tradiciones. San Miguel de Allende tiene algunos de los barrios populares con más riqueza cultural. Vas al Valle del Maíz, a sus fiestas, porque pues, el Valle del Maíz tiene algunas de las mejores fiestas regionales, culturales, tradicionales de San Miguel, y te encuentras con todo tipo de expresiones culturales que le dan sentido de pertenencia a tu vida. Entonces, las personas que sí van a estas cuestiones, que sí van a estas fiestas de barrio, que sí van a cumplir con estas tradiciones, sienten que forman parte de algo más grande que ellos mismos. El joven sanmiguelense que sabe que esto sucede, siente que forma parte de una sociedad que le empuja a ser una mejor persona. Este tipo de ejemplos de clase, de ejemplos no quiero decir de clase como de clase social, sino de cómo ser una persona, de cómo desenvolverte, de qué clase de persona eres. Estos ejemplos te dan pa'lante, hacen que tú te sientas llamado a hacer más cosas. Nuestro el lema de la ciudad es aquí nacido en todo el mundo conocido. Ese lema de la ciudad tendría que llamarnos a los jóvenes para que rescatemos lo que significa nacer aquí y entonces nos podamos lanzar a conquistar el mundo completo. Pero cuando tú no sabes de las raíces de tu ciudad, de la cultura de tu ciudad, no conoces
¿Qué son los cuadros, por ejemplo? ¿Por qué se da el festival y el desfile de los locos? ¿Por qué tenemos estas fiestas en la época de la Semana Santa? Y solamente estamos pensando en cuestiones que son un poco más materiales y no tan importantes, no tan tangibles. Entonces la juventud empieza a trastabillar, no tiene este ejemplo para echarse hacia adelante. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo que es gigantesco, Leovino Zavala. Leovino Zavala para todos los sanmiguelenses es una secundaria, ¿no? Ujú. Fue un abogado, poeta, con algunos notas de músico, de compositor, que vivió aquí en la ciudad, que la hizo en grande, y además fue alguien muy divertido, que se la vivía impulsando proyectos, que llegó también a la política. Escribió uno de los mejores libros de poesía que hay en todo el país, es un libro de culto. Bueno, pues casi ninguno de los jóvenes sabe que Leovino Zavala escribió ese libro de poesía que es tan famoso en otras zonas del país. Y podrían decirme, híjoles, pero es que un libro de poesía suena súper elevado, aburrido. Cuando lo leen las personas que luego tengo la fortuna de poderles compartir algún fragmento, se dan cuenta que es tan nutritivo como leer a los autores más populares, ¿no? Como los que leen a Benedetti, los que leen a Juan Gelman, y de repente te enteras que él vive aquí, Leovino Zavala, que aquí fue notario público, que aquí desempeñó su vida, que fue siempre alguien echado para adelante. Bueno, pues así hay muchísimas tradiciones y cultura que los jóvenes podrían tomar de San Miguel para usarla de ejemplo y de impulso, ¿no? Y ya nada más para cerrar un poco esta pregunta, ¿qué más podemos hacer? Pues fomentarla a través de unidades del Instituto Municipal de la Juventud, unidades que estén en cada una de las colonias, donde haya espacios de esparcimiento, donde puedan tomar clases de arte urbano, que son estos murales urbanos tan bonitos que ya están en la Guadalupe, que están en otras zonas de la ciudad, pues que tú puedas aprender a hacerlos también, que haya espacios de grabación como este para hacer podcast, para hacer música, para hacer cine, si quisieran hacer cine, para que se vayan expresando más. Y entonces la cultura y las tradiciones de San Miguel van a empezar a aflorar a partir de la juventud, ¿no? Yo creo que el siguiente gobierno municipal, sin importar quién gane, si no le invierte fuertemente a los jóvenes, está perdido. Está perdido porque no vamos a lograr sacar a San Miguel del bache de inseguridad, de falta de tejido social, de falta de productividad en el que nos encontramos. Pero en cambio, si le invertimos a los jóvenes en ese tema de cultura y tradiciones, yo creo que inmediatamente se va a sentir cómo empieza a dar vuelta a la rueda y la historia va a ser completamente distinta en los siguientes 10 años. Muchas gracias, candidato, por su respuesta. Continuamos con la siguiente pregunta. Por favor, otro número del 1 al 10. Sí. 7. 7. ¿Cuál es el lugar que ocupan los jóvenes en su campaña? Y de resultar ganador, ¿cuáles son las acciones que llevaría a cabo para apoyar a los jóvenes sanmiguelenses? Fíjate que nosotros somos un movimiento juvenil desde que nacimos. Luego no me da la vida para andar explicando un poco los antecedentes del movimiento. Cuando yo me fui a estudiar al ITAM, porque ya les hablé de mis estudios, ¿no? Pues cuando yo me fui a estudiar al ITAM, ahí conocí a muchas personas que estaban en este movimiento que se llama la Wiki o Wikipolítica. No sé si ustedes habían oído hablar de la Wiki en algún momento. No. Aquí en Guanajuato no llegó. La Wiki fue el movimiento social que impulsó candidaturas independientes en Ciudad de México, en Morelos, en Cancún, en Nuevo León y en Jalisco. Y guardé Jalisco para el final porque la Wiki fue la que lanzó a Pedro Kumamoto al Congreso local, primer candidato independiente que ganó su elección, la ganó en el 2015 y fue diputado local independiente del 2015 al 2018, cuando las candidaturas independientes eran nuevas. Ese fue el primer año en que pudieron lanzarse. Y además no estaban quemadas porque no se habían trepado el Bronco, Margarita Zavala y demás personajes del PRI y del PAN que son en verdad una vergüenza. Pues entonces las independientes que eran tan fuertes en ese entonces entra Kumamoto y hace que todos los jóvenes sientan una esperanza nueva en la política. Y esto pasó 2015 al 18 y en el 18 se lanza al Senado como independiente. Fue la última vez que él fue independiente, por cierto. Y en el ITAM estaba fuertísima la discusión. Entonces estaban todos los wikis viendo si iban a lanzar a alguien en Ciudad de México. Y yo me hice cercano al grupo de Marichuy. Marichuy era una candidata indígena que quería llegar independiente a la presidencia municipal, a la presidencia de la República. Y programé una aplicación que se llama 10 firmas por Marichuy. Y era para que tú te registraras y tú podías ir a juntar 10 firmas por Marichuy.
Y al final la aplicación no fue el éxito que hubiéramos esperado, pero el equipo de Marichuy estaba contento, con la wiki hice estos contactos. Y en el 18 me preguntaron, oye Raúl, ¿y Guanajuato y tú para cuándo? Y les dije, en cuanto acabe materias me lanzo. En cuanto acabe materias me lanzo, y acabé materias en el 19. Entonces en el 20 ya estaba un equipo en San Miguel de ex wikis, porque la wiki dejó de existir en el 18, les fue muy mal, perdieron todo, les fue muy mal. El área de Jalisco se separó y se hicieron un partido juvenil, se llama Futuro, hicieron su propio partido, y, y los pobres ex wikis que seguían ahí sueltos se empezaron a venir a San Miguel en el 2020 para ayudarme a crear la Independiente del 21, que nos lanzamos al Congreso local. Y ya habían pasado independientes por todos lados, gente que quemó el formato, ya no había tanta como fuerza en el tema de ser independiente porque no era algo tan novedoso. Y aún así salimos tercer lugar. Sobre todo si tomas en cuenta que el PRI y el PAN son lo mismo, salimos tercer lugar. Y nos fue muy bien. A nivel nacional la gente dijo, órale, estos cuates juntaron más de 7,500 firmas, lograron tercer lugar en la elección. Algunos dicen que fuimos artífices del resultado, que Luis Alberto no pudo reelegirse en parte porque había un movimiento independiente pugnando por que no sean los mismos de siempre, y pues qué más mismos de siempre que los que quieren reelegirse, ¿no? Y entonces logramos eso en el 21, yo acabé, la verdad, muy desgastado, y yo pensé, yo creo que esto no va a dar más, y de repente nos empezaron a invitar a foros en Jalisco, a foros en Ciudad de México, organizaciones internacionales nos empezaron a contactar. ¿Y cuál es el aspecto medular de todos estos? Son jóvenes. En Jalisco, en Futuro, son jóvenes. En los foros internacionales, ayer tuvimos una reunión con el equipo de Marshall Gans, que es un demócrata de Estados Unidos que está pugnando por las elecciones democráticas en todo el mundo. Su equipo son puros jóvenes. Entonces, pues, ¿qué queremos nosotros para los jóvenes como movimiento? Pues queremos que se abran los caminos, que puedan participar, que si nuestra candidatura les ayuda a decir yo me lanzo en la siguiente, se puedan lanzar, que encontremos vehículos nuevos para que se puedan lanzar los jóvenes sin que les cueste tanto, que en cada elección estén nuevos perfiles, que en esta elección ya no se pudo hacer con tanto cuidado, que veamos quiénes son las regidurías de cada partido, porque votan por el alcalde y no saben que están metiendo personas que son más recicladas que nada como regidoras, ¿no? Entonces que veamos quiénes son las regidurías de cada partido para que podamos analizar, oye, ¿sabes qué? A mí no me gustan esos regidores, yo preferiría mejor estos de acá que son jóvenes, o estos de acá que son nuevos perfiles. Nuestra planilla son puras jóvenes. Tenemos primeros votantes en las regidurías, tenemos personas que estudian carrera, no hay nadie que estudie aquí en el San Miguelense, pero tenemos personas del CESA, de la Universidad Patria. Son puras mujeres, por cierto, en nuestra planilla de regidoras son puras mujeres y casi todas jóvenes. Entonces, pues, ¿qué estamos tratando de hacer? Abrirle los caminos a los jóvenes. Y pues este movimiento es completamente juvenil. Muchas gracias, candidato. Sería tan amable de decirme otro número del 1 al 10. 5. ¿Qué medidas puntuales proponen para reactivar la economía en el municipio? Dos principales. La primera es muy rápida y la segunda toma un poquito de tiempo. La primera es hasta fácil de explicar. En esta administración se aprobó un presupuesto de 200 millones de pesos para despensas. Entonces, pues cualquier economista, no tiene que ser de una escuela en particular, cualquier economista les va a decir, si tú agarras y gastas 200 millones y te los llevas fuera de la ciudad y compras despensas en otro municipio, por ejemplo en el Estado de México, que fue donde las compraron, el dinero de tus impuestos se va y llega en especie, ¿no? Llega en lentejas, en papel de baño. Ese producto empieza a competir con los productos, pero con los comerciantes locales. Las tiendas de abarrotes dejan de vender lo que vendían antes y el único que se lleva la utilidad pues es el externo, el que te las vendió en el Estado de México. ¿Qué queremos nosotros? Cambiar el sistema de despensas por un sistema de vales y que cada familia tenga 300 pesos en vales, por ejemplo, cada persona, lo mismo que cuesta la despensa, pero 300 pesos en vales, y tú decidas, oye, pues yo tengo un infante, necesito fórmula, voy a comprar fórmula con mis vales. Ah, no, pues yo tengo un tema médico, voy a comprar mis medicinas. Ah, pues yo sí necesito las lentejas, voy a comprar lentejas. O de alergia. O de, cualquier tipo de producto que tú necesites, que los comerciantes se puedan registrar para recibir los vales, ya registrados, verificar que tengan su uso de suelo y demás, que todo esté conforme a derecho. Y entonces ahora sí, el dinero, los 200 millones de pesos se quedan aquí. Imagínense lo que significaría que a nuestra economía le llegaran, pero así en como marabunta, 200 millones de pesos al año. Inmediatamente todos sentiríamos que hay más dinero en la bolsa, porque el abarrotero va a contratar al abogado, el abogado va a contratar al arquitecto, el arquitecto al diseñador, y de repente toda la economía se empieza a mover.
Ese es al corto plazo. Tenemos que, en cuanto sesione el cabildo en el siguiente gobierno, hay que eliminar el sistema de despensas y cambiarlo por un sistema de vales que sí permita que las personas compren lo que necesiten y no lo que el gobierno cree que tienes que comprar. Y el segundo, ¿cuál es? La ventanilla única. Yo sí creo que si tuviéramos en este municipio ventanilla única con firma electrónica y todos los trámites de ustedes, de quien sea, se pueden hacer desde tu casa, que puedas abrir tu empresa con 30 minutitos enfrente de tu computadora en lugar de 2, 3 meses de procesos con moches y corrupción. Si lográramos eso, abrirían tantas nuevas empresas que la economía de la ciudad volvería otra vez a dar una vuelta de ciclo. Y esto no lo digo yo, lo dicen los estudios económicos. Aumentar la eficiencia de gobierno aumenta la productividad de las empresas. Y al aumentar la productividad de las empresas, aumentan los salarios, aumenta el ingreso, aumenta el activo circulante en la ciudad. Entonces, otra vez más para resumir, 2 propuestas: cambiar las despensas mochas por vales de despensa y cambiar el tema de que son muchas direcciones con procesos, ventanilla única con firma electrónica. Muchas gracias, candidato. Vamos con una pregunta más de si nos podrías dar algún otro número. Claro que sí, vamos con el 9. 9. ¿Cuáles son las estrategias que planea llevar a cabo para incentivar empleos en los jóvenes? La bolsa de trabajo es importantísima. Ustedes lo que necesitan hoy, no en 2, 3 años. Lo que necesitan hoy es saber que si entran a un lugar, pueden conseguir empleo. Las universidades hacen una labor fenomenal, cada quien con su bolsa de trabajo. Pero el municipio tiene todavía muchísimo por hacer. Si el municipio es el que tiene la relación directa con las cámaras, con la Cámara de Restaurantes, con la Asociación de Hoteles, con el Consejo Coordinador Empresarial de la ciudad, con la Canaco, es el municipio el que mejor puede articularlos para decirles, oigan, además de que ustedes necesitan presupuestos de publicidad para turismo o inversión y créditos puente, ¿por qué no hacemos una bolsa de trabajo para que les sea más fácil a ustedes, empresas, contratar egresados y para que la ciudad tenga mayor información, estadísticas sobre cómo están las personas de San Miguel trabajando? A mí me encanta cuando yo escucho, y lo he escuchado mucho, por cierto, felicidades, que el sanmiguelense es la universidad que más exporta mentes afuera del país, sobre todo. Que hay ingenieros que están estudiando, pero que están trabajando ya en Londres, en Estados Unidos, que se los pelean. Está padrísimo eso. Pero si podemos proveerles también de empleo en nuestra región para que no tengan que irse de San Miguel o de la región, qué mejor. Pero eso no va a pasar a menos que haya verdaderas bolsas de trabajo que interconecten a los sectores productivos con el estudiantado. Para que además empieces a trabajar desde que estás en la escuela. No que luego muchas personas, me he dado cuenta, terminan los estudios y empiezan a trabajar 1 o 2 años después de titularse, y eso hace que ya vayan muy mal en cuanto a competitividad con otras universidades de otras zonas del país, donde desde mitad de la carrera ya están trabajando, ¿no? Entonces, creo que el municipio tiene mucho que hacer en este sentido. También creo que el municipio tiene que hacer ferias, tiene que hacer eventos donde interconecte a la comunidad, tiene que tener créditos al emprendimiento juvenil, tiene que tener estos hackatones, ¿no? Estos espacios donde si te avientas una empresa en 2 días y funciona en primer lugar, se lleva algo de fondeo para poderla sacar adelante. Nada de esto va a pasar si seguimos votando por los mismos de siempre, ¿no? Nunca lo han hecho, nunca lo van a entender, todo se les ha dado gratis. Tienen que ser gobernantes novedosos, gobernantes jóvenes, que también hayan pasado por estas dificultades para que sepan, el joven necesita estos foros. El joven necesita conocer a los dueños de las empresas. El joven necesita un crédito puente. El joven necesita concursos, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es la manera en que yo creo que podemos impulsar a ese sector. Bueno, pues muchas gracias, candidato. ¿Nos apoyaría dándonos otro número del 1 al 10, por favor? Claro que sí. A ver, Ya fue el 3, 5. El 1. Sería. ¿Cuáles son sus motivaciones para postularse como alcalde de San Miguel de Allende? Abrirle los caminos a las personas. Yo lo he dicho mucho en últimos días, esto no es una candidatura, es un movimiento. Empezamos en 2020, vamos a estar aquí en 2027, en 2030, en 2033. Espero no siempre ser yo el que tenga que cargar en hombros con el movimiento. Espero que poco a poco las personas que están en mis regidurías vayan tomando liderazgo para poder llevar el movimiento a nuevos lugares. Pero sí somos un movimiento que está abriéndole los caminos a las personas. Para nosotros ganar no es solamente llegar a alcaldes. Vamos a llegar a la alcaldía. Algún día, en algún momento, vamos a recrear todo el sistema público para que funcione como creemos que tiene que funcionar. En esta elección vamos a llegar también.
En esta elección vamos a lograr meter regidurías y sacar adelante propuestas que están dormidas desde hace mucho tiempo, escuchar a los jóvenes, escuchar a las comunidades LGBT+, escuchar a todos los sectores que no han sido escuchados en el Cabildo. Pero lo que más nos apasiona es pensar cómo esto implica apertura de caminos adelante. Cuando empezamos en 2020, éramos 5 o 6 personas en un cuarto. Cuando terminamos esa campaña éramos 40, 50 personas interesadas. Hoy somos más de 300 personas en constante comunicación. ¿Cómo va la candidatura? ¿Qué necesitas? Y no, tenemos juntas y no siempre estamos hablando de lo de ahorita. Ya desde hace varias semanas estamos hablando de lo que sigue después. Con todo esto que estamos logrando, ¿qué va a pasar en julio? ¿Qué va a pasar en agosto? ¿Qué va a pasar en octubre? ¿Qué va a pasar en el 25, en el 26, en el 27? Entonces, ¿cuáles son esas motivaciones para postularse alcalde? Esto. Convertir esta grieta que... Imagínense que enfrente tienes un muro de 21 años de los mismos de siempre. Ya vimos una grieta. Esa grieta somos nosotros. Nos estamos metiendo en esa grieta y la queremos hacer explotar para que se caiga el muro. No, si no se cae en esta, se va a caer en la siguiente. Y que entonces todas las personas puedan entrar a este ámbito de la nueva política, de la nueva forma de hacer política, de poder construir en lugar de destruir, de poder proponer y que la gente escuche. Estamos muy emocionados por eso. Muchas gracias, candidato. Bueno, pues daríamos inicio a nuestro tercer bloque, que como ya comentamos son un poco de las preguntas del público, nuevamente desde el respeto. Vamos a empezar con la pregunta que hace Esteban. ¿Qué tanto apoyo siente por parte de los ciudadanos y de su equipo de trabajo al ser candidato por parte del Partido Independiente? Muchas Claro, gracias, sí. Esteban, por compartir la pregunta. Perdón. Esteban, antes que nada, un saludo. ¿Qué tanto apoyo se siente? Mira, cuando vamos en las calles y tocamos puertas, la gente se emociona porque sí nos ubica, ¿no? Porque nos ha visto en el debate que ganamos, nos vieron en algún foro de los que hemos participado como este, nos han visto en redes sociales, tenemos videos muy virales con más de 50,000, 60,000 vistas. Y entonces vamos tocando puerta a puerta y, ay, usted es el independiente, pues eso nos emociona muchísimo. Pero, ya que dijimos eso, sí tengo que decir, sí veo a mucha gente aún pensando en términos de la política del pasado. Están pensando en quién va a ganar, quién va a perder. Están pensando en los dos punteros y están pensando en esta elección nada más. Y nos está costando un poquito de trabajo, pero lo vamos logrando paso a paso, el mostrarle a la gente que los movimientos no se hicieron para que en una sola elección todo se logre, sino que en esta elección tenemos que conquistar este territorio, en la siguiente elección vamos a conquistar este territorio, y entonces cada 3 años las personas van conquistando nuevos espacios de participación política, nuevas agendas. Y les voy a decir un ejemplo. Cuando empezamos esta elección, ninguna candidatura, ninguna estaba hablando de vivienda accesible, de que ustedes, cuando salgan a trabajar, con su salario puedan comprar una casa. Porque con el salario que van a ganar va a ser muy difícil, no imposible, pero muy difícil, que compren una casa de 4 millones de pesos en el club de golf. Es complicado, pero si el gobierno municipal hace proyectos de vivienda accesible a crédito, con su salario, en lugar de rentar toda la vida, van a poder comprar una casa. Nadie estaba hablando de eso cuando empezamos las campañas. Esa es una de nuestras propuestas principales. Ahora prácticamente todas las candidaturas tienen una agenda de vivienda accesible. Nadie estaba hablando de regularizar el ejido de Nuevo Pantoja. Nadie estaba hablando de regularizar el ejido de Tirado. Nadie estaba hablando de regularizar las zonas marginadas, Lomas de San José, Palmita de Landeta. Prácticamente todas las candidaturas ya hablaron en algún video o ponencia de la escrituración urgente de la zona marginada. Esa es la principal propuesta de nuestra campaña. Nadie estaba hablando de conectar Nuevo Pantoja al agua, Lomas de San José, que ya no lleguen pipas, que ahora sí lleguen conexiones del Zapasma. Ahora casi todas las candidaturas están hablando de esto. Somos una candidatura que lo que nos gusta mucho y en verdad nos apasiona es, trajimos estos temas a la mesa, los hicimos populares porque los planteamos una y otra vez, y ahora las personas de Nuevo Pantoja, de Lomas de San José, del Ejido de Tirado, de Palmita de Landeta, pueden sentir que están en el centro de la discusión, en el mero centro de la discusión, en lugar de estar olvidadas. Y ese es un gran logro de nuestra candidatura. Entonces, ya nada más para terminar de contestarle, Esteban, sí vemos que hemos crecido, sí vemos que la gente está respondiendo, hay mucho más por hacer, pero hemos logrado de alguna manera impactar esta elección y por eso estamos muy contentos. Muchas gracias, candidato. Vamos Eh, con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta viene de parte de Luis. ¿Qué planes tiene relacionados con la sanidad, especialmente en cuanto a recolección de basura y la limpieza, mantenimiento, de las áreas públicas?
Híjoles, aquí sí hay un montón de planes que tenemos, porque además nos hemos dado cuenta, ¿eh? El otro día estábamos en el mercado, aquí en la placita, y yo traía un agua de esas de las latosas, ¿no? Ujú. Las que son las buenas. Y ahí traía yo mi agua y no encontraba dónde tirar el mendigo vaso de unicel. Todas las 3 papeleras que había 3 nada más, saturadas por completo. Y entonces nos quedamos pensando en el equipo bastantes cuestiones. La primera es, ¿por qué vasos de unicel? ¿No? ¿Por qué un material que genera tanta contaminación? Ujú. Pero luego dijimos, bueno, pero ok, por un lado concientizar para tratar de abandonar los vasos de unicel y demás eh, materiales que generan mucha contaminación, pero ¿por qué nada más 3 papeleras? ¿Por qué no tenemos un montón de papeleras disponibles en las zonas en donde la gente está yendo? Porque cuesta mucho trabajo llevar al departamento de limpia a limpiar las papeleras. Bueno, pues entonces, ¿por qué no crecemos el departamento de limpia? Y entonces empezó la discusión más padre. ¿Y por qué no concientizamos a las personas de guardar su basura en su mochila, llevarla a su casa y tirarla? Entonces, ¿cuáles son las propuestas de sanidad más inmediatas? Concientización de las personas, con grandes campañas donde la gente entienda, no tires basura, no contamines. El cascajo, que es un gran problema en San Miguel, por cierto, no lo tires en el borde del río, en el borde del camino. Encontremos maneras de poder reutilizar el cascajo. Arreglemos el tema de la basura en Palo Colorado, en el depósito, perdón, en el residuo relleno sanitario de Palo Colorado. Concienticemos, arreglemos el tema de papeleras, pongamos más papeleras. Y este tema de la concesión privada, revisémosla, hagamos una comisión del cabildo con regidoras, con el alcalde, para que revisemos por qué se dio la concesión para que una empresa privada ande recogiendo la basura, veamos si ha funcionado y si no ha funcionado, analicemos el contrato y veamos si ya se puede eliminar para que otra vez el tema de la basura, de la recolección de residuos, recaiga en el municipio y se haga de manera correcta. Quienes hemos vivido fuera de la ciudad sabemos que la mayoría de las ciudades desarrolladas ya están reciclando de a de veras, ¿no? Nosotros pues somos un municipio que es famoso por no reciclar y cuando la gente se para en su casa, lo juntan en la basura. Llega todo a Palo Colorado, al relleno sanitario, ya va más que junto, ¿no? Tiene que haber soluciones, también hay que hacerlo negocio, hay que encontrar la manera de que las recicladoras puedan trabajar de manera adecuada para que entonces sea negocio el reciclar. Y entonces también cuando lo haces negocio, pues se arregla un poquito solo, ¿no? Por ejemplo, antes era muy normal ver latas de aluminio. Ahorita pues es imposible encontrarlas porque la gente en cuanto las encuentra las recoge porque son un negocio. Entonces tenemos que encontrar estos modelos que permitan arreglar el problema de la sanidad con mucha concientización. Tiene que ser un gobierno que haga campañas de concientización. Que eso no se ha visto en San Miguel en mucho tiempo, por cierto. Gracias, candidato. Vamos con la siguiente pregunta de Selene. Selene. Lejos de pensar como candidato, ¿cuáles crees que sean las necesidades primordiales de las personas que ha visitado en las comunidades, en sus recorridos en piso, y por qué cree que las han dejado en el olvido? Híjole, les voy a contar una historia personal del otro día. Nos fuimos a Ex Hacienda de la Peña de la Cruz, Ex Hacienda Peña de la Cruz. Y fuimos allá porque estábamos brigadeando en el mercado y una señora nos dijo, yo no creo en los políticos, nunca han ido a mi comunidad, y si un día va un político yo voy a votar por él. Y yo le aposté, le dije, si voy yo va a votar por mí. No va a ir, pues va y vamos, ¿no? Y llegamos ahí como el siguiente miércoles. Y en esta Ex Hacienda Peña de la Cruz, no hay agua, no hay agua, no hay pozo, no hay infraestructura, no hay tuberías, no hay pozo donde sacar el agua. Entonces la gente tiene un río y el río se seca y una vez que se seca el río tienen que estar haciendo hoyos en la tierra para de ahí pues buscar el agua ya llena de lodo y demás, dejar que se asiente y ya sentada sacarla. Y sale una especie de agua de tamarindo, ¿no? Así como el color como tamarindo. Y la café, sí, y la hierven en el mejor de los casos. Y con esa agua es autoconsumo, es el agua que ellos consumen, con eso lavan la ropa, con eso atienden a sus animales. Esto no puede pasar. ¿Por qué ha sucedido? Porque hemos llegado al punto que hay poblaciones enteras sin agua, pues porque solamente las ven como una moneda electoral, ¿no? Solamente van, si es que van en campaña, y si son comunidades tan chiquitas como esta, ni siquiera van en campaña. El agua es un derecho constitucional. Nuestra Constitución dice que el gobierno tiene que hacer todas las acciones requeridas para que llegue el agua a las personas.
Esta comunidad está rodeada por 3 comunidades más, San Lucas una de ellas, y todas tienen pozo. Pero el gobierno no ha tomado el mínimo esfuerzo para decirle a las demás comunidades, oye, ¿por qué no conectamos a esta a tu pozo y yo como gobierno te pago la nueva bomba, por ejemplo? ¿No? Porque entiendo que hay un tema de que las comunidades no quieren prestar su agua y demás, pero si el gobierno le metiera un poquito de infraestructura y entonces el Zapasma entra a operar el pozo, pues ya podrían entonces todos tener agua y que fuera una mejor solución. Esto se repite en todas las comunidades que no tienen caminos porque nadie los voltea a ver, comunidades que no tienen pavimento, comunidades que no tienen, que si empieza a llover no puedes salir de la comunidad, tienes que rezar porque no te pase nada, porque si tienes que ir al hospital ya pelaste, ¿no? Comunidades que ahora con la sequía están completamente olvidadas del gobierno, y entonces sus animales se están muriendo las plantas, se está rompiendo el ciclo de producción de sus alimentos, porque son comunidades autosustentables que siembran su propio maíz, pues, se está rompiendo por todos lados por la sequía y el gobierno municipal no le importa. Entonces, ¿por qué creo que ha pasado? Ha pasado porque los gobiernos son electoreros, porque solo les importa atender comunidades grandotas y las chiquitas no. Y va a dejar de pasar cuando elijamos a nuevos perfiles y nuevas personas. Gracias, candidato. Vamos con la siguiente pregunta de Patricia. ¿Qué planes tiene con las personas que trabajan de forma informal? Para que tengan un lugar para trabajar de forma formal. Pues creo que lo principal es diversificar la economía de San Miguel. Si San Miguel sigue solo dedicado al turismo, como ha pasado por tantos años, los empleos que puede tener el sanmiguelense promedio son mesero, recepcionista, el sector de hoteles, mucamas. Si empezamos a diversificar nuestra ciudad, pues de repente podrá haber sectores de tecnología que necesiten egresados de ingeniería en sistemas, sectores de fábricas que necesiten ingeniería mecánica. De repente la comunicación y el diseño van a empezar a tener un crecimiento también. Y entonces vamos haciendo un poquito más difícil que las personas opten por la informalidad cuando hay una oferta completa de trabajos. Ahora estoy escuchando a un amigo mío que se llama Ezequiel, lo estoy escuchando ahorita en mi cabeza diciéndome como si fuera mi conciencia. Y todas las personas que no estudiaron y que están por allá afuera, bueno, pues hay que hacer talleres comunitarios de profesiones, de estos oficios que no necesitas ir a la universidad, pero que son tan importantes. Ahora que fue el COVID, no sé si ustedes saben, los egresados de universidades son los que más sufrieron, pero todos los oficios crecieron bastante. La gente que sabe hacer cosas con sus manos, que pueden arreglar la plomería, que pueden arreglar la construcción, la mecánica, todos los oficios empezaron a crecer. Bueno, pues tenemos que dar cursos para que estos oficios crezcan más todavía en la ciudad. También tenemos que fomentar el emprendimiento social, que la señora pueda poner su empresita chiquita en su casa, que vaya creciendo poco a poco. Y eso va a ir sacando de la informalidad a todas las personas. Y creo que también eso siempre ha sido importante, ¿no? El saber un poquito de todo. Uh-huh. Muchas gracias por sus respuestas, candidato. ¿Tendrá algunas palabras finales para cerrar esta sesión? Claro que sí. Hay personas que nos dicen que esta elección se trata sobre un modelo, ¿no? El modelo previo, el modelo Trejo Villarreal o el modelo nuevo, sea cual sea. Y nosotros estamos de acuerdo, pero con una pequeña anotación. Esta elección no solo se trata entre elegir entre una persona y otra, se trata en dejar atrás una manera de hacer política y comenzar a construir una nueva forma de hacer comunidad, de hacer estrategia, de conectarnos, de reconstruir nuestro tejido social. Eso no se logra nada más en una elección, se logra creando movimientos orgánicos, de bases, donde todas las personas sientan que pueden participar. Nosotros sabemos que vamos a entrar en este gobierno, sabemos que vamos a ingresar regidurías, no sabemos cuántas. La verdad es que las personas pueden votar libremente y cualquiera puede ganar. Pero lo que sí sabemos es, vamos a meter regidurías, vamos a estar en este gobierno, acérquense a nosotros, voten por nosotros y ya que pase la elección, acérquense a nosotros para comenzar a construir estos contingentes, estos grupos de personas que quieren que las cosas cambien. Y entonces nosotros otorgaremos el espacio en nuestra regiduría para las agendas de las personas. No nada más ya para el tema de vivienda, de escrituración, de agua, sino para todas las demás agendas. El crecimiento de los jóvenes, que puedan ir a las ferias internacionales, que haya concursos aquí, que haya foros. Nos va a dar mucho gusto ser esta bancada de regidores echados para adelante,
interconectados, que trabajan de sol a sombra, o de sol a sol, como le dicen, y que todo el tiempo están con proyectos y con innovación. Así que bueno, pues después del 2 de junio, espero voten por nosotros y nos vemos inmediatamente después para comenzar a construir lo que siga después. Bueno, pues con esto damos finalizada nuestra transmisión. Muchas gracias a todos por escucharnos, por sintonizarnos. Gracias, candidato, por tu tiempo. Y pues recuerden salir a votar este 2 de junio, es importante. Gracias a todos y nos estaremos viendo en la próxima.